Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire. Estamos transmitiendo en vivo desde Amistad Buenos Aires. Le damos un aplauso a los que nos sintonizan por internet. Hoy estamos terminando, si Dios quiere, si me da tiempo, terminando la serie Cómo fluir en el Espíritu. Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu, de las prácticas, de todo lo que es la parte práctica. Pero antes tenemos que entender un par de cositas y yo te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 12:1. Muchas personas se me acercan preguntándome, Noel, ¿por qué yo no tengo un don? ¿O por qué en mi iglesia no se manifiestan los dones? ¿O por qué se ve tan poco el fluir del Espíritu Santo? Una de las principales razones es la ignorancia. ¿Sí? En 1 Corintios 12:1 dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Dile que está a tu lado, no seas ignorante. El ignorar sobre los dones es una de las razones del por qué no fluimos en los dones, de por qué no operamos en los dones del Espíritu. Otra de las razones es también obviamente la ignorancia ligada al temor, ¿sí? Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que le tienen temor a los dones del Espíritu. Le tienen temor a la profecía, le tienen temor a lo sobrenatural, le tienen temor a lo desconocido. Hay muchas iglesias que se han cerrado a los dones simplemente por ignorar, ¿sí? Es posible que sea por culpa de algunos que se han excedido, ¿sí? Los excesos han hecho que muchas personas se cierren a los dones del Espíritu. Hubo un tiempo donde los dones fue el tema de moda, donde era el auge en las iglesias, y muchas personas se dejaban llevar por sus emociones y había excesos, ¿sí? Había mal uso de los dones, porque el tener un don no significa que uno ya automáticamente por eso es maduro o ya es una persona espiritual. No, el don es algo que Dios nos da para poder bendecir a otros, pero eso es independientemente de si tú eres maduro o no eres maduro. En realidad, en el libro de Corintios, si nosotros, háganlo en casa, empezamos a leer los primeros capítulos de Corintios, Pablo les dice, hermanos, los felicito, se lo estoy diciendo en palabras más comunes, porque tienen todos los dones. Era una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, que tenía todos los dones. Dice, sin embargo, ustedes no son maduros, les tengo que hablar como a bebés espirituales. Entonces ahí entendemos algo, que los dones no son símbolo de madurez. Que una persona, siendo bebé espiritual, o sea, siendo inmadura espiritualmente, aún así puede tener los dones. Por eso es que a veces vemos excesos o mal uso de los dones, ¿sí? Donde viene un hermanito y te dice, la típica, ¿no? Viene un hermanito y le dice a una chica, Dios me habló que tú vas a ser mi esposa. Y la chica dice, pero yo ni te conozco. Entonces, así ese es un ejemplo cómico, pero ha habido usos mucho peores sobre los dones, donde las personas que se han dejado llevar a veces por una emoción o por lo que sea, lo mezclan con sus deseos personales y ahí le dan un mal uso. Entonces, el tener un don espiritual no significa ni es sinónimo de que la persona es madura. ¿Se entiende? Eso lo tenemos que saber porque a veces podemos llegar a pensar que porque una persona, no sé, tiene el don de profecía, debe ser alguien muy especial, debe ser un ungido, debe ser alguien que es perfecto, y cuando vemos que esa persona comete un error o no es perfecto, nos decepcionamos, ¿sí? Porque nosotros le adjudicamos una madurez o una espiritualidad que esa persona no tenía, ¿sí? ¿Y de quién es culpa? ¿De la persona
¿O de nosotros? A veces de nosotros, porque nosotros pensamos que porque una persona tenga un don, como el don de milagros, por ejemplo, imagínense que alguien tiene el don de milagros y es una persona inmadura. Yo he visto milagros, he visto personas con el don de milagros, no es muy común, pero imagínate que esa persona, no sé, la ves gritando en la calle, peleándose con otro porque se le atravesó el auto y vas a decir, ¡ay! Y te vas a persignar. Virgen María. Y decir, ¿cómo el hermano que Dios lo usó ahora está peleando? Porque esa persona no es un ángel. Y el porque tenga un don no quiere decir que es maduro. Entonces tenemos que entender eso. Don espiritual no es sinónimo de madurez. Don espiritual no es sinónimo de espiritualidad. La persona puede ser un bebé espiritual y puede ser alguien muy carnal y aún así tener un don. ¿Por qué? Porque Dios da los dones y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Quiere decir que Dios no lo vuelve a quitar. ¿Sí? Es un don que Dios te da confiando que tú vas a madurar, que tú vas a saber usarlo. Obviamente es mi responsabilidad cómo uso los dones, ¿ok? Eso lo aclaro porque a veces es uno de los mayores errores en las personas. O mucha gente dice, yo no puedo recibir un don o quisieran tener un don, pero piensan que para tenerlo tienen que estar a un nivel espiritual donde ellos no se consideran que están y dicen, no, pues yo me falta mucho todavía. Entonces se ve que no es para mí. Y no es así. Dios te puede dar el don que tú quieres o que tú deseas, simplemente tienes que tener fe. Otras personas piensan, tengo que conocer toda la Biblia y tengo que tener 10 años de cristiano para que Dios me dé un don. Pareciera que es lógico, pareciera que tendría que ser así, pero no es así. Dios te puede dar un don espiritual aunque tú tengas un día de convertido. Si tú tienes la fe suficiente para recibirlo, Dios te lo puede dar, amén. Acompáñame a leer 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8 dice, acá vemos cuáles son los dones, ¿sí? Hay 9 dones del Espíritu. 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ahí tenemos 9 dones del Espíritu Santo. Si alguien puede prender este ventilador, se lo voy a agradecer mucho. Vamos a clasificar los 9 dones, ¿sí?, en 3 categorías para entenderlos mejor. Y ahora voy a explicar uno por uno. No me voy a detener mucho porque si no, no acabaríamos. Pero vamos a empezar con los dones de revelación, ¿sí? Cada categoría tiene 3 dones. Los dones de revelación se les llama así porque son dones que implican una revelación de Dios para poder funcionar. El primero es palabra de sabiduría. El segundo es palabra de ciencia o de conocimiento. Y el tercero es discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Te lo voy a hacer simple. Es un mensaje que Dios le da a una persona, o es una revelación que Dios le da a una persona, que obviamente implica sabiduría en la solución. Supongamos que yo tengo un problema y la palabra de sabiduría, te voy a dar un ejemplo. Una vez teníamos que, cuando nosotros no estábamos en este lugar, estábamos en otro barrio, la iglesia era más pequeña, pero teníamos un terreno que lo vendimos y teníamos cierta cantidad de dinero. Pero con ese dinero no podíamos comprar este templo. Entonces Dios le dio una palabra de sabiduría al pastor Juan Carlos
de en qué teníamos que invertir ese dinero. Entonces invertimos ese dinero y en menos, ¿cuánto pasó, Juan Carlos? ¿Un año? En un año ese dinero se duplicó y pudimos comprar esta iglesia. Esa es la palabra de sabiduría. Es una revelación que Dios le da a la persona con una solución para un problema o para un caso en particular o para dar un consejo. ¿Se entiende? Un consejo sabio. Obviamente es una revelación que viene de Dios, no es algo humano, es algo que Dios te da porque tienes ese don para tú dar un consejo, para tú dar una solución o para traer una respuesta sabia de parte de Dios. ¿Se entendió? Es un don muy hermoso. Entonces está bueno pedirlo, está bueno desearlo. Obviamente el pastor Juan Carlos tiene ese don, capaz se está enterando ahora. Nah, él ya sabe, él tiene el don de palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia o de conocimiento, ¿sí? Es una verdad oculta que es revelada por Dios. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el don de palabra de ciencia, entonces Dios me dice, me muestra que hay una persona aquí que ha estado deprimida por una semana y Dios quiere que esa persona sea libre, ¿sí? Es algo que yo podría desconocer, pero si yo tengo el don de palabra de ciencia o de conocimiento, Dios me muestra algo que me era oculto, ¿sí? En otra persona o en una situación o en un caso. ¿Se está entendiendo? Otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que hacer algo y de repente Dios me muestra que si yo hago una operación, supongamos, de negocios, en esa operación me va a ir mal, ¿sí? Esa es una palabra de ciencia o de conocimiento. Es un conocimiento que Dios me da que antes yo no lo tenía. ¿Se entiende? No se aplica solo a una cosa puntual. Puede aplicarse a cualquiera de la vida. Te voy a dar un ejemplo del don de palabra de conocimiento. En una ocasión yo tenía que hacer un contrato con una persona. Yo estaba por alquilar un local comercial y esta persona vino con 12 amigas. Primero vinieron las 2 mujeres, eran socios. Y todo bien, sí, queremos alquilar, cumplimos con todos los requisitos, tenemos la garantía, tenemos experiencia. Todo pintaba como que era un buen cliente, ¿sí? Después vino el socio al otro día, me encontré con él y vino con otro hombre y me dijo, ¿está todo bien? Bueno, queremos ya. Sacó dinero, lo puso en la mesa y dice, firmemos un contrato provisorio. Te firmo me firmás, te entrego esto como una seña, me firmás la seña y ya está alquilado. Y Dios en ese momento me dijo, no, este hombre tiene problemas económicos. Esa es una palabra de ciencia, de conocimiento que yo no conocía, que él no me lo dijo, pero Dios me lo mostró. Y le dije, mira, no, hagámoslo tranquilo, esperemos, déjame pensarlo, ¿viste? Le busqué la vuelta y dije, y después yo te aviso. Pasó una semana, el hombre ya no llamó más y después me llamó la socia. Y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Dice, ¿sabes que este hombre me estafó? Se llevó todo el dinero que yo tenía, ya no te vamos a poder alquilar, tuvimos problemas, nos enteramos que era un estafador, que era un embaucador y bla, bla, bla. Entonces, Dios me libró de hacer una mala operación usando el don de palabra de ciencia. ¿Se entendió? Dios te revela algo que tú desconoces de una situación o de una persona. Es el don de palabra de conocimiento o de ciencia. El que sigue, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus significa poder entender o comprender lo que hay en el corazón o en el espíritu de una persona, ¿sí? También implica saber bajo qué espíritu está sucediendo algo o está operando alguien. Por ejemplo, un ejemplo de la Biblia.
había una mujer que se acercó al apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo iba predicando y vino una mujer y todos los días decía ella: óiganlo a este hombre, es un siervo del Dios Altísimo, síganlo, escúchenlo, porque él es un enviado de Dios. Esa mujer hacía eso. Todas las veces venía y decía: óiganlos a ellos, son los grandes hombres de Dios. Cualquiera diría: wow, qué bueno tener alguien así, un follower, un seguidor que te hace propaganda y que te dice: vamos, adelante, estos son los hombres de Dios. Pablo un día, dice la Biblia, cansándose de eso, le cansó. ¿Por qué? Se volvió a la mujer y reprendió al espíritu que ella tenía. Y dice que la mujer en ese momento fue liberada porque ella tenía un espíritu de adivinación. Pablo no sabía eso, pero Dios le dio discernimiento de espíritus y Pablo pudo discernir. Discernir es poder entender, comprender, separar. Eso es discernir. Poder entender que esa mujer no estaba hablando por el Espíritu de Dios, sino que era un demonio, un espíritu de adivinación que ella tenía adentro, lo que estaba hablando a través de ella, y por eso no le agradó a Pablo, y esa mujer al final fue liberada. Mira, tanto fue así el escándalo, que era una esclava, y los dueños de esa esclava vivían de la adivinación de esa mujer. Se enojaron, obviamente querían matar a Pablo porque se les acabó el negocio. La mujer quedó libre del espíritu de adivinación y ya no podía seguir adivinando. Y bueno, se armó un lío ahí, que eso para que lo lea después en su casa, en el libro de Hechos. Pero es un ejemplo claro del discernimiento de espíritus, ¿sí? Dios te muestra bajo qué espíritu está operando o hablando o moviéndose una persona. También puede ser una situación, una circunstancia. Tú puedes discernir, tú puedes saber qué espíritu se está manifestando, qué espíritu se está moviendo. Ahora, este es uno de los dones que más mal uso se ha dado en las iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente cualquiera le encantaría tener discernimiento de espíritu. Entonces por ahí hay algunos hermanos que ven demonios hasta detrás de las sillas, de las paredes, porque piensan que todo es manifestado por el don de discernimiento de espíritu. Dios te lo da para edificación. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Edificar quiere decir construir. En realidad todos los dones son para edificar. Entonces, Dios no te va a estar diciendo: la hermana Griselda, cuidado porque te tiene envidia. A veces hay gente que piensa así, y sabes que por ahí no es el Espíritu de Dios, por ahí es un demonio que te quiere traer conflicto con la hermana Griselda. Pero cuando una persona es inmadura espiritualmente, puede que tenga el don real, pero no lo sabe ejercitar, todavía no tiene la madurez para entonar bien, viste como el que decíamos que los dones son como la guitarra, como un instrumento, algo que Dios te da. El que vos tengas la guitarra no quiere decir que la tocas bien, la tenés que aprender a tocar. Y tal vez tú tocas muy bien, pero si la guitarra está desafinada, va a largar un sonido desagradable. Lo mismo sucede con los dones. Los dones tienen que madurar. La persona tiene que madurar. La persona tiene que practicar. La persona tiene que saber afinar su don, saber usarlo de una manera exacta. Entonces, el discernimiento de espíritus siempre, como regla, te va a ayudar si tú tienes ese don, o si tú quieres tener ese don, para no andar pifiándola y metiendo la pata. Siempre piensa: ¿esto edifica a alguien? ¿Va a edificar a esa persona? ¿O va a edificar a la iglesia? ¿O va a edificar? Si no, muy probablemente que no sea el Espíritu Santo. Así tú vas a saber separar. O tal vez es tu carne. Porque la Biblia dice: en parte creemos y en parte profetizamos. O sea, aún los profetas hay una parte que es de Dios y hay una parte que es humana. Es un profeta maduro, sabe separar lo humano y transmitir solo lo que Dios le está diciendo. Amén. Bueno, se entendió entonces lo que es el discernimiento de espíritu. Seguimos con los dones de expresión o los dones de inspiración.
En esta categoría se encuentra el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Estos tres dones, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Profecía qué es? A diferencia de lo que dicen muchas iglesias equivocadas, yo lo digo porque lo he escuchado mucho, profecía no es predicar. Hay una palabra en griego y en hebreo muy clara para predicar y otra para profecía. Porque esto lo he escuchado mucho en personas que ignoran sobre los dones, que dicen que ellos cuando predican están profetizando. No, estás predicando. La profecía es un don sobrenatural donde Dios le da un mensaje a una persona para transmitirlo. Un mensaje claro y conciso, tal como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor y da el mensaje, ¿sí? No es predicar, como dicen muchos. Predicar es predicar, enseñar es enseñar, cantar es cantar y profetizar es profetizar. Porque hay iglesias que por no tener el don o por nunca haberlo visto en operación o por temor a los dones, dicen que la profecía ahora es la enseñanza y la predicación. No es así. La Biblia es muy clara sobre lo que es la enseñanza. En el griego y en el hebreo hay una palabra para profetizar, hay una palabra para enseñar, hay una palabra para predicar. Dios no se equivoca, o sea, no es que la Biblia tiene un lenguaje inventado solo para la Biblia, no. Es el griego koine, que es el griego común que se hablaba en esa época, y es el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento que se hablaba en esa época. Entonces, profetizar es lo que todos entendemos, como un mensaje que Dios da a través de una persona. Ahora, hay un error que muchos cometen, es que piensan que la profecía es solo para eventos futuros. Sí, porque vieron demasiadas películas de Hollywood. O piensan que la profecía es sobre el apocalipsis, el anticristo y el fin del mundo. No, vieron demasiada televisión. La profecía es un mensaje que Dios da para una persona, o para un grupo de personas, o para una ciudad, o para un país. Es un mensaje que Dios da para algo en particular, una persona, un grupo de personas, etc. Puede ser del pasado, puede ser del presente, o puede ser del futuro, ¿sí? Puede ser que un profeta te diga, tú cuando eras niño pasaste esto y esto. No está hablando del futuro, te está hablando de tu pasado, pero es una profecía. Pero Dios quiere que sepas esto y esto. Eso es una profecía. Ahora, la profecía, cuando el Espíritu Santo empezó a restaurar la profecía en la iglesia, muchos se fueron con el error de pensar que la profecía es infalible, como la Biblia, y no es así. La Biblia dice claramente, en parte creemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una parte que es la inspiración del Espíritu Santo, pero está la parte humana también, ¿sí? Entonces, la profecía, a diferencia de la Biblia, no es infalible. ¿Qué quiere decir? ¿Que un profeta se puede equivocar? Sí. Le digo para que lo sepan y no tomen las cosas como palabra de Dios, como que habló Dios. No, es una persona, es un hombre que te está dando una palabra que Dios le dio. Por eso la Biblia dice que todo lo tenemos que probar. Tomad lo bueno y desechad lo malo. Por ahí a vos te dan una profecía que una parte tú dices, es verdad. Esto solo Dios lo sabe y me lo está hablando. Pero puede ser otra parte que te digan, tú porque tuviste 2 hijos y yo sé que tus hijos te abandonaron y la chica es soltera y nunca tuvo hijos. El profeta se fue. Entonces hay una parte donde tú tienes que tomar lo bueno, ¿sí? Y lo que tú sientes que eso no es para ti, porque directamente no se aplica a tu vida, porque tú no tienes hijos y nunca te casaste, lo pones de costado, pero no rechaces todo. Dice la Biblia, recibid lo bueno y absteneos de lo malo. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que juzgar la profecía, no al profeta, la profecía. O sea, el mensaje que te dan, tú tienes todo el derecho de juzgarlo, o sea, de observarlo y decir, es verdad, yo siento que esto es para mí, lo recibo. Amén.
Si tal vez eso en ese momento, ojo, a mí me han dado profecías que cuando lo que me decía, yo decía, no, esto no, porque no se aplicaba en ese momento a mi vida, pero no por eso lo rechacé. Simplemente lo puse ahí en stand-by, en pausa. Yo todas las profecías que me han dado, casi todas las he escrito, las paso a papel o las grabo y las paso a papel y las tengo ahí. Y después las veo y digo, esto se está cumpliendo. Y ahí yo sé que era una profecía de Dios. Porque la profecía no es para que tú la obedezcas, no, la profecía es una confirmación de lo que Dios quiere hacer o está haciendo en tu vida. Pero Dios siempre te va a hablar a tu corazón y Dios te lo va a confirmar cuando sucede. ¿Se entiende? Entonces tenemos que saber entender cómo funciona la profecía. 5, bueno, el siguiente don. ¿Se entendió lo que es la profecía hasta acá? Al final vamos a tener preguntas y respuestas. La pueden ir haciendo ahí en la publicación de Facebook, en la transmisión en vivo. También los que nos ven en vivo pueden hacer sus preguntas. Si tienen preguntas, se las vamos a responder al final del mensaje. Solo recuérdenme, por favor, los de sonido y multimedia, si hay preguntas, estén viendo y me las pasan. Diversos géneros de lenguas. Acá es otra donde muchos se confunden. El hablar en lenguas cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo es una cosa. El diversos géneros de lengua es otra cosa, ¿sí? Ahí es donde muchos piensan que es lo mismo y no es lo mismo. El hablar en lenguas es mi espíritu hablando a Dios en un lenguaje espiritual, ¿sí? Es para edificación personal. Cuando yo oro en lenguas, yo me estoy edificando, ¿sí? Mi espíritu se está edificando, no es para la iglesia. Por eso Pablo decía, yo prefiero hablar en la iglesia una palabra en lenguas o nada, porque no va a edificar a nadie. Prefiero hablar profecía en la iglesia. Pero las lenguas son para edificación personal. Ahora, el don de diversos géneros de lenguas es otra cosa. El don de diversos géneros de lenguas es un mensaje de Dios a través del espíritu de una persona para la iglesia o para otra persona. ¿Quién tiene ese don? Silvana, por ejemplo. Tal vez se está enterando, no, ya sabe que tiene el don. Empieza Silvana a decir un mensaje en lenguas, pero no está hablándole a Dios, es Dios hablando a través de ella. Y ahí, para que el don de diversos géneros de lengua funcione completamente, tiene que haber una persona que interpreta. Puede ser que la misma persona tenga el don de interpretación, o puede ser que sea otra persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, se para acá Silvana, empieza a hablar un mensaje en lenguas, bla, 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 ni vos ni yo entendemos, pero es Dios hablando a través de ella un mensaje en lenguas para la iglesia. Y supongamos que hay alguien que tiene el don de interpretación de lengua, por ejemplo Josué, entonces Josué se levanta y dice la interpretación del mensaje en español, de manera que todos entendamos qué es lo que Dios dijo a través de Silvana. ¿Se entendió? Entonces el don de interpretación de lenguas es sencillo, es una persona que tiene el don para interpretar un mensaje, no es para traducir, no es un traductor, es una interpretación, interpreta lo que Dios habló a través del que tiene el diversos géneros de lengua y lo dice a la iglesia. Es muy equivalente a la profecía, porque casi siempre es Dios hablando un mensaje a otra persona o a un grupo de personas. ¿Se entendió hasta ahí? Hasta ahí vamos claros. Bueno, vamos con los últimos 3 dones, que algunos lo llaman los dones de poder o los dones de demostración. Ahí está el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros, ¿sí? El don de fe no es otra cosa que, tampoco es la fe que tú y yo tenemos, todos tenemos fe. La Biblia dice que todos tenemos fe, aunque sea como un grano de mostaza. Pero el don de fe es algo muy aparte, ¿sí? Es un sapo de otro pozo. El don de fe es una capacidad que Dios le da a una persona para tener una gran fe. ¿Se entiende? Esa persona tiene una gran fe que puede creer en milagros. Te voy a dar un ejemplo del don de fe. Una ocasión yo tenía que volver
de una ciudad a 6 horas de donde yo vivía. Era la época de Navidad y yo todos los años en Navidad pasaba casi medio mes con un grupo de misioneros que venían de Estados Unidos, con muchos jóvenes que venían a evangelizar en la ciudad. Yo era joven, todavía era soltero, y me invitaban para trabajar con ellos y para traducirles y para estar evangelizando, así que íbamos a hacer mucho trabajo evangelístico en las calles. Pero toda mi familia se reunía en otra ciudad, que era donde vivían mis abuelos, a 6 horas, 6, 7 horas de Acapulco. Así que todos íbamos a pasar las fiestas en una gran familia. Yo me quería quedar, esa vez no me dejaron, entonces tuve que ir, tuve que obedecer, pero cuando llegaba el tiempo de volver, porque yo tenía que ayudar a los misioneros, yo ya me había comprometido, no había manera de volverme en autobús, entonces le dije a mamá, me voy a llevar el auto, y me vine, pero ¿sabes qué? No tenía dinero, como todo joven hoy en día, a menos que ya tengan su trabajo, yo estaba estudiando, no tenía dinero. Entonces tenía que ponerle nafta, gasolina, combustible al auto. Y dije, bueno, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Tenía un cuarto, el tanque, y yo necesitaba un tanque entero para llegar a Acapulco. Entonces le dije, Señor, tú me vas a proveer para poder llegar y te pido que el combustible no se termine y que yo pueda llegar hasta Acapulco. Así que agarré el auto y me vine. Y venía orando todo el camino, cantando alabanzas, y ya veía que la manecilla empezaba a bajar hasta que llegó a la reserva y se pone rojo, ¿viste? Y seguí andando. Para no hacerte el cuento largo, llegué a Acapulco con la reserva, no cargué nafta, y lo más tremendo es que una semana me duró el auto andando en la ciudad con los misioneros sin cargarle nada. Ahí el don de fe operó y pude ver un milagro de Dios, ¿sí?, recompensando el don de fe. Eso es el don de fe. Cuando Dios te da una fe grande para creer en algo sobrenatural, ¿sí? Ese es el don de fe. El don de sanidad, bueno, eso ya muchos lo conocen. Todos los cristianos, así como el don de fe, todos podemos orar por un enfermo, porque lo dice la Biblia, y este enfermo puede sanar, ¿sí? Porque todos podemos pedir en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús hay poder para sanar a los enfermos. Es una señal que sigue a los que creen, está en Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero el don de sanidad es un sapo otro pozo, es algo aparte, es algo especial, es una capacidad especial que Dios le da a un cristiano para sanar de manera sobrenatural, ¿sí? Viste, hay evangelistas que tienen el don de sanidad, que hay muchos milagros, muchas sanidades en sus reuniones, en sus campañas. Hay personas que casi siempre que oran, Dios responde con una sanidad. Esa es una persona que tiene el don de sanidad, ¿sí? Yo creo que esto es claro. Tiene que ser obviamente algo sobrenatural. Muchos me dirán, ¿un médico tiene el don de sanidad? Un médico es un médico. Estudió y se preparó para sanar a través de la medicina y a través de sus conocimientos. El don de sanidad es el poder de Dios operando a través de una persona de manera sobrenatural, sin intervención de medicamentos o tratamientos o cosas, ¿se entiende? Para que no se confunda, porque a veces hay gente que dice, no, tiene el don de sanidad, o yo tengo el don de sanidad, tómate este remedio, tómate este brebaje, no. El don de sanidad es el poder sobrenatural de Dios sin intervención humana, solamente por la fe. ¿Amén? Bueno, y terminamos con el don de milagros. El don de milagros, ¿qué? Cuando Jesús resucitó a un muerto, ese es el don de milagros. Cuando Jesús caminó sobre el agua, ese es el don de milagros. Cuando Jesús multiplica los panes, ese es el don de milagros. ¿Amén? Ese es el don que todos quieren, es el don del $1.000.000. Todos quieren ese don. ¿Lo pueden tener? Sí.
La Biblia no dice que solo es para uno, pero dice la Biblia, buscad los mejores dones. Yo tengo que buscar los mejores dones. Pero yo siempre que he visto que el don de milagros está en una persona, requiere un nivel de entrega y de compromiso mayor con Dios, ¿sí? Porque obviamente es un don que manifiesta el poder sobrenatural de Dios, que desafía las leyes sobrenaturales. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La primera vez yo les conté que yo tuve un encuentro con el don de milagros, fue cuando yo vi yo era un cristiano nuevo, tendría 15 años, y vi como el apóstol de mi iglesia oraba por una chica que tenía una pierna más corta, y delante de nuestros ojos la pierna se estiró y se emparejó, y esta chica pudo caminar normal. Bueno, cuando yo ya estaba pastoreando, hace ya varios años, hace 25 años que estoy pastoreando, en una ocasión me invitaron a predicar a otra ciudad, a un congreso. Y ahí fue una de las primeras veces que vi el don de milagros operando, no a través de otros, sino en mi vida. Vino una persona que tenía un problema similar, con una pierna más corta. Entonces le dije, bueno, siéntate. Y sentí en ese momento una fe que antes no había sentido. Y oré por ella y yo pude ver cómo su pierna se estiraba. No fue demasiado largo, pero pasó. Fue un milagrito que yo pude ver y dije, gracias Señor. Otra ocasión en la casa de Lucía, ¿está por ahí Lucía? ¿No está? Cuando empezamos la iglesia, teníamos en Acapulco, en México, teníamos un grupo de amistad. En ese momento no se llamaba grupo de amistad, era un grupo, una célula, una casa de oración. Y vino una familia por primera vez, donde la madre y la hermana, la madre y la hija más bien, se habían entregado al Señor y estaban viniendo fielmente a la iglesia, pero una de las hijas, la otra hija, la hermana, era completamente atea, no creía en nada, y esa vez le dijeron que viniera un poco obligada, vino, y toda la familia estaba expectante de que Dios tocara a la hermana. Así que ella tenía un problema de la espalda, ¿sí? Sufría de fuertes dolores de espalda. Entonces a nosotros nos habían enseñado que muchas veces los problemas de espalda pueden ser un problema también que tenga una pierna más larga, un brazo más corto, etc. Entonces dije, vamos a probar. Le dije, ¿nos permitís orar por ti? Sí, sí. Le dije, estira los brazos, estaban bien, parejo uno a otro, la sentamos, estiró las piernas y tenía prácticamente algo así de diferencia. No demasiado, pero sí era notable. Entonces empezamos a orar y le dije, no cierres tus ojos, deja tus ojos abiertos, y delante de sus ojos su pierna se empezó a estirar, la chica empezó a llorar, su familia también, y ahí se convirtió a Cristo, ¿sí? Dios hizo un milagro específicamente para que toda esa familia se salve. Ahora, los milagros no suceden todo el tiempo, porque mucha gente dice, ¿por qué ya no vemos milagros? Los milagros no suceden todo el tiempo, porque se necesitan muchos factores. Uno, que haya alguien que tenga el don de milagros. Dos, que haya fe en las personas involucradas. Te voy a dar un ejemplo. Una vez Jesús fue a Nazaret. Jesús andaba haciendo milagros por todos lados. Pero cuando fue a Nazaret, después busquen en su Biblia, dice, y no pudo hacer, dice así la Biblia, y no pudo hacer muchos milagros, salvo que sanó a algunos enfermos. O sea, en realidad no sucedieron milagros sobrenaturales. Porque Jesús oraba por un ciego y recibía la vista, paralíticos se levantaban, estaba acostumbrado a eso. Pero en Nazaret no pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Se acabó el poder de Dios? No. ¿Jesús se le fue la unción? No. Dice la Biblia, porque no creían en Él. Y ahí fue donde Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Él era de Nazaret.
lo conocían, él había crecido ahí, entonces obvio decían, este no es el hijo de José, no es este el carpintero, ¿qué se quiere venir acá a hacerse el milagroso? No creían, no tenían fe que Dios podía usar a Jesús, y por la falta de fe, Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, hay muchos factores que afectan el que un don se manifieste, ya sea el de milagro, de sanidad. La fe de la persona, la fe del que va a recibir, el entorno y finalmente el propósito de Dios, si Dios quiere o no manifestar un milagro o manifestar una sanidad o dar una profecía. Yo cuántas veces me he quedado, por ejemplo, que estamos en un grupo pequeño, no sé, hay 10 personas y Dios le da profecía a 9 y a uno no. ¿Y qué hago? ¿Le invento una profecía? Me siento mal, digo, pobre, ¿no? Se va a ir sin recibir nada. Y yo me imagino la persona dirá, ¿por qué para mí no? Muchas veces me pasó. A mí, que le daban profecías a otros y a mí no me daban nada. Y yo me quedaba ahí esperando, sentadito, a ver, por lo menos un hola, nada, Señor. Después entendí que muchas veces Dios, hay un versículo en la Biblia que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él cantará salmos sobre ti, se gozará sobre ti y callará de amor. Una vez un profeta explicaba que muchas veces Dios calla de amor porque quiere o que tu corazón despierte y tengas más hambre de Él, o porque Dios está dejando algo especial para ti, o porque Dios quiere provocarte que tú lo busques más. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces Dios no nos da lo que nosotros estamos esperando en ese momento, porque Dios está esperando o que nosotros tengamos una respuesta, o que nosotros busquemos más, porque Dios está simplemente dejándose lo mejor para el final. Pero tenemos que entender que los dones están bajo la voluntad del Espíritu Santo. Pero obviamente la persona que tiene el don tiene que ser maduro o madura, porque hay gente que Dios no le dice y dice algo, o Dios no quiere sanar y ellos dicen, no, sí, yo voy a sanar, porque les entra el ego, porque les entra el no quedar mal, y ahí es donde se mandan macanas. Pero uno tiene que ser sensible al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo quiere manifestarse de una manera, lo va a hacer. Pero si Él no quiere, tú no tienes que forzarlo. Y no te tiene que importar quedar mal. ¿Se entiende? Seguimos, bueno, con esto terminamos la clasificación de los 9 dones. Ya tú no puedes decir, yo no sé qué es ese don. Ya sabes lo que significan los 9 dones. Ya te di ejemplos en la vida cotidiana, que es lo que muchos no entienden. Piensan que los dones son para acá dentro de la iglesia. Y en la Biblia, por lo menos en mi Biblia, no sé si tú tengas una Biblia marciana, pero en la Biblia, todas las veces que Dios manifestó sus dones, lo hacía en beneficio de otros. Y no dentro de una iglesia. Jesús sanaba a los enfermos en la calle. ¿Sí? Entonces los dones son para la vida diaria. Yo te di un ejemplo, lo usé en los negocios, ¿sí? En mi negocio. Lo usamos para la iglesia, para hacer una compra de la iglesia, invertir el dinero de la iglesia. A ver, te voy a dar otro ejemplo. Bueno, cuando tenía que viajar, necesitaba llegar a un lugar, Dios manifestó el don de fe. Una vez vi el don, no sé si era de fe. Una ocasión fui a un congreso, yo era muy joven, tendría 20 años. No es que soy anciano ahora, pero ya pasó un poco de tiempo. Y fui a un congreso de jóvenes que estaba a 12 horas de mi ciudad. Sí, era en el norte de México. Y de ahí íbamos a ir a otro congreso, iba con un grupo de amigos, iban bastantes, pero yo iba con 3 amigos. Y cuando llegó el tercer día del congreso, era un congreso de 5 días, nos hospedamos con gente de ahí, locales, que nos recibieron en sus casas, etc. Hubo un momento en que Dios, a través del que estaba ahí, de que estaba predicando,
levantaron una ofrenda para enviar a las misiones, para enviar misioneros a todo el mundo. Y yo sentí que tenía que dar todo mi dinero. Todo lo que yo traía para el resto de los días y para la otra semana que iba a ir al otro congreso y para mi pasaje. Y yo llevaba todo, porque como no me quedaba en casa de alguien, llevaba el dinero encima mío, porque no conocía mucho a las personas, entonces siempre lo llevaba encima. Y en ese momento sentí que tenía que dar todo. No lo pensé mucho, tuve fe, acá agarré, lo puse en la ofrenda, y ya empezó cuando, al terminar la reunión, siempre nos íbamos a cenar con un grupo de amigos, y cuando llegábamos a la hora de la cena, yo iba a cenar como si nada, y de repente me acordé, ups, no tengo dinero. Me quedé sin nada. Y dije, bueno, Señor, tú me vas a proveer. Y dije, bueno, alguien me invitará, yo pensé. Y agarré y me pedí mi orden, ordené mi comida, dije, Señor, tú vas a proveer. Y cuando llegó la hora de pagar, pues nadie decía, yo te invito, Noel, yo te invito. Nadie. Yo dije, ¿cómo hago? Me quedaré a lavar platos, no importa. Y yo me comí la comida un poco así como preocupado. Terminamos de cenar, trajeron la cuenta y yo me había olvidado otra vez en la charla y todo que no traía dinero. Entonces cuando pasó la cuenta, ¿cuánto está? Metí la mano en mi bolsillo, encontré billetes. Y yo nunca traigo dinero, bueno, mi esposa sabe, lo traigo siempre en mi billetera, no lo traigo suelto. Solo cuando me dan un cambio y rápido lo guardo. Tenía más de lo que había dado, me alcanzó para viajar, me alcanzó para pagar la cena, me alcanzó para volver al congreso y volver a mi casa. Pude ver la manifestación de, no sé si fue el don de fe, no fue si fue el don de milagros. Hay una ocasión que Jesús tenía que pagar el impuesto. Como toda persona común tenía que pagar los impuestos y no tenía dinero. Y le dijo a Pedro, ve a pescar, vas a pescar un pez y lo abres y dentro del pez vas a encontrar algo y con eso ve y paga los impuestos. Pedro fue, se puso a pescar, cazó un pez y adentro tenía una moneda que pagó lo de él, lo de Jesús y los impuestos de Pedro. Eso es provisión sobrenatural. Yo creo que es parte del don de milagros o puede ser el don de fe. El asunto es que Dios puede hacer esas cosas, pero lo hace cuando tú le crees y estás esperando que Dios haga algo sobrenatural. Si tú estás acostumbrado a moverte todo en lo natural, nunca vas a ver un milagro. Yo leí un libro, se lo recomiendo, que se llama Como un viento recio. Como un viento recio, muy bueno. Es un libro viejito, pequeñito, muy fácil de leer, que habla de un avivamiento que sucedió en unas islas, si no me equivoco era en Filipinas o... ¿Dónde? En la isla de Timor. Bueno, Carolina se acuerda más. Muy bueno. Y en este libro detallan hubo un avivamiento y la gente empezó a ver, eran todos nativos, indígenas, ni siquiera tenían puentes, para cruzar los ríos tenían que cruzar los troncos o no sé cómo, era gente muy simple, pero empezaron a ver milagros donde, por ejemplo, el agua se convertía en vino, donde los muertos resucitaban. Y uno de los milagros que ellos tenían muy común es que ellos para cruzar a otro lugar tenían que pasar ríos muy caudalosos llenos de cocodrilos. Y muchas veces ellos caminaron sobre el agua para cruzar esos ríos. Entonces cuando Meltari, creo que se llamaba, uno de los predicadores que nació en ese avivamiento, lo invitaron a predicar a Estados Unidos. Y él cuando llegó a Estados Unidos pensaba, bueno, aquí deben pasar miles de cosas porque es una nación cristiana, su billete dice en Dios confiamos. Y cuando llegó, vio que nada que ver. Y le preguntaron, Meltari, ¿por qué en tus libros y predicaciones tú muestras como que hay milagros y acá en Estados Unidos no vemos ningún milagro? Y me gustó mucho la respuesta que él le dio. Él les dijo, porque ustedes tienen puentes y nosotros no. Y el otro le dijo, ¿cómo? No entiendo. Dice, claro, cuando nosotros tenemos que cruzar un río, no tenemos otra opción más que o no cruzarlo, o que nos coman los cocodrilos,
o ver un milagro y caminar sobre las aguas. La diferencia, dice, es que ustedes tienen puentes y nosotros no. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a lo natural que no estamos esperando ver el poder sobrenatural de Dios. Porque nos enfermamos y en vez de ponernos de rodillas y orar, en vez de buscar que alguien ore por nosotros, ¿qué vamos? Una aspirina, un ibuprofeno, un antibiótico y listo, ¿no? No estamos esperando un milagro. Entonces tenemos puentes, tenemos muletas. Entonces nunca vemos el poder de Dios o no vemos lo sobrenatural porque estamos acostumbrados a depender de lo natural. Pero si tú empiezas a esperar milagros, y si tú empiezas a creer que Dios puede hacer milagros, y si tú empiezas a vivir por fe, Dios efectivamente va a empezar a hacer milagros en tu vida. Porque Dios es así, porque Dios es un Dios sobrenatural. Así que yo quiero animarte de verdad a que empieces a dejar los puentes, ¿sí?, humanos, y que empieces a esperar que Dios te muestre su poder. Yo puse acá, ¿qué estorbos tenemos a veces para el fluir de Dios o para que los dones se manifiesten? Uno de los principales estorbos es obviamente la falta de fe, la incredulidad. Si tú dudas de todo, si tú todo lo cuestionas, si tú todo lo pones en tela de juicio, obviamente nunca vas a ver un milagro. Es muy difícil. Porque el requisito básico para ver milagros es tener fe, es creer como un niño. Yo no digo que uno tiene que ser un ignorante, que se come todo, que todo lo que le dan dice, ah, sí, amén, es así. No, porque ese es el otro extremo. Si hay gente que todo dice amén, todo es de Dios, todo es milagros. No, tú tienes que discernir, tú tienes que saber diferenciar. Pero a la hora de creer, tú tienes que creer como un niño. Tú tienes que levantar tu corazón por sobre lo que te dicen tus sentidos, porque muchas veces para ver un milagro tú vas a tener que ignorar lo que te dicen otros, lo que te dicen las leyes naturales, lo que te dicen los hombres, lo que te dice el diablo, y le tienes que creer solo a Dios. Y ahí es donde Dios te muestra su poder. Otro de los estorbos que a veces tenemos para la manifestación del Espíritu o el fluir del Espíritu es la religiosidad, ¿sí? Y la religiosidad va unida a la carne, ¿sí? En final es la carne. La carne dice la Biblia que en Gálatas que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hay una lucha constante entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Porque el Espíritu Santo dice, sé bueno, perdona, sé misericordioso, da amor. Y la carne dice, no, no te dejes, que nadie te pase por arriba. Si te hace una, tú hazle dos. La carne siempre va contra el Espíritu, ¿sí? Nuestra carnalidad, nuestra naturaleza caída siempre va en contra del Espíritu Santo. Entonces, uno de los mayores problemas para muchos cristianos para fluir en el Espíritu es que simplemente su carne todavía los domina, ¿sí? Siguen obedeciendo a la carne, la Biblia dice claramente, ¿cuál es el fruto de la carne? Contiendas, pleitos, divisiones, herejías, todo lo que es parte de la naturaleza caída, envidia, celos, mala onda, enojo, gritos, autocompasión, depresión, ¿sí? Por esa parte muchos creen que no es la carne también, es algo negativo, ¿sí? El deprimirme y autocompadecerme y decir, ay, nadie me quiere y me rasgo mis vestiduras, nadie me entiende en esta iglesia, en mi familia, nadie me entiende. Es autocompasión, es tu carne también. Es igual de mala que el orgullo, igual de mala que la fornicación, igual de mala que la soberbia. Es la misma carne manifestada de otras formas. La carne siempre va a ir contra el deseo del Espíritu. Entonces, si tú quieres ser una persona que fluye en el Espíritu, que ve el poder de Dios, tienes que aprender una cosa, a tener tu carne bajo sujeción. No dejar que tu carne te domine, no dejar que tu carne te maneje y te diga qué hacer, ni dejarte llevar por los impulsos de la carne. Eso es donde muchos dicen, ahí está lo difícil. Dile que está a tu lado, ahí está lo difícil. ¿Cómo vencemos la carne? Bueno, ese ya es tema para otra predicación, pero te lo digo de manera sencilla, tú no puedes.
No se puede vencer la carne. Y el que está a tu lado, no puedes. Humanamente hablando es imposible vencer la carne y el pecado. Por eso la Biblia dice, haced morir lo terrenal por medio del Espíritu. ¿Sí? Es solo el poder del Espíritu Santo lo que te puede hacer vencer tu carne. Entonces, te voy a decir un paréntesis, hay una historia de un niño que le dijo a su abuelo, abuelo, ¿qué es el odio? Algo así. Y le dice, es como tener dos lobos adentro. No sé si algunos lo escucharon. Y dice, uno es el odio, que quiere destruir, que quiere dañar, que quiere hacer mal. Y el otro lobo es un lobo bueno, que quiere perdonar, que quiere acompañar. Y dice, ¿y quién va a ganar? ¿Cómo sé quién va a ganar? Le dice el niño al abuelo, dice, al que tú alimentas. ¿Entendió? Si tú alimentas tu espíritu va a ganar. Si tú alimentas el Espíritu de Dios en ti, alimentas tu espíritu, eso va a dominar en tu vida y tu carne va a estar débil y tu carne no va a tener poder. Si tú alimentas tu carne, tu espíritu va a estar débil y no vas a tener fuerza. Entonces, el secreto está en qué alimentas. Alimenta tu espíritu, congrégate, lee la Biblia, ora, busca las cosas de Dios y no alimentes tu carne. ¿Sí? Apaga la tele, apaga Netflix, apaga el celu, empieza a orar y vas a ver cómo tu espíritu empieza a fortalecerse y cómo tu carne se mantiene débil. Entonces tú vas a andar en el espíritu. Amén. Por último, ¿cómo fluyo en el espíritu? Esta es la parte donde más están esperando todos. ¿Cómo puedo fluir? Mucho tiene que ver con la sensibilidad. ¿Sí? Tú tienes que ser sensible al mover de Dios. ¿Sí? Y algunos dirán, ¿cómo soy sensible? Para ser sensible a Dios hay que saber apagar un poco los sentidos naturales. Por eso es que cuando oramos cerramos los ojos, para desconectarnos del mundo natural. ¿Sí? Por eso es cuando oramos, tú tienes que enfocar tu mente en Dios, ¿sí? Porque si tú, por más que cierres tus ojos, estás pensando, uy, ¿quién habrá ganado? Boca River, ¿quién habrá ganado? Boca River. ¿Me entendés? Uy, quedaron empatados, ¿quién irá a ganar? ¿Cuándo va a ser el partido? Acá está una de tus grandes luchas. Cuando tú aprendes a enfocar tus pensamientos y tu mente en Dios, tú vas a ser más sensible al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, es un ejercicio, ¿sí? Cuando yo me dejo de prestar atención a lo natural, ¿sí? ¿Qué es lo natural? La comida, ¿sí? Lo que ven los ojos, lo que escuchan los oídos. Entonces yo me acuerdo que cuando yo empezaba mi vida de oración y no podía, ¿qué hacía? Me ponía una música fuerte para no escuchar los gritos de los vecinos ni nada que me distraiga, apagaba mis celulares, apagaba la televisión, cerraba mi habitación, me trataba de desconectar de lo externo, del mundo exterior, para poder enfocarme en Dios, ¿sí? Otras veces me conectaba a los auriculares para no escuchar nada, con una música suave, y empezaba a orar a Dios. Eso te va haciendo, no es que te va haciendo más sensible, sino que empiezas a ejercitar. Cuando tú te desconectas de lo natural y te enfocas más en Dios, empiezas a ejercitar tu espíritu para poder sentir a Dios, para poder percibir a Dios. Entonces cada vez te vas volviendo más sensible y fácilmente percibes el fluir. Percibes qué es lo que Dios quiere, cuándo Dios se quiere manifestar, yo cuando estoy ministrando, cuando estamos en la reunión, yo estoy sintiendo el fluir del Espíritu. No es que siento como un río que se va moviendo, no. Estoy percibiendo su presencia. ¿Sí? Muchos dicen, ¿cómo se siente? En cada persona es diferente. Pero es algo que te llena de paz, es algo que te llena de amor. Sabes que Él está ahí, ¿sí? No es algo que se puede enseñar, es algo que tú lo tienes que vivir. Pero yo creo que cualquier cristiano que ha estado en la presencia de Dios empieza a distinguir cómo es la presencia y tú tienes que seguirla.
Muchas veces algo que tú haces te puede distraer o te puede cortar ese fluir, ¿sí? El enojarte o el prestar atención a lo natural o tu mente ya se fue volando, uy, tengo que pagar la tarjeta, ahí vas, pum, te desconectaste. ¿Se entiende? Es uno el que en realidad, Dios nunca se va, Dios sigue ahí. Es uno el que se conecta y se desconecta, el que entra y sale. Entonces, entre más tú aprendas a percibir su presencia, a respetar su presencia, a darle lugar a la presencia de Dios, al fluir del Espíritu, cada vez vas a ser más sensible y cada vez va a ser más sencillo para ti fluir, entender lo que Dios quiere hacer, saber cuándo un don se va a manifestar, saber cuando Dios quiere que le hables a alguien, cuando Dios quiere que ores por alguien, cuando Dios quiere que des una palabra o cuando Dios simplemente quiere hablarte a ti. Amén. Eso es un ejercicio que uno tiene que hacer. Por ejemplo, cuando estamos adorando, si tú eres de los que están así, olvídate, siempre te va a costar trabajo. Cierra los ojos. Olvídate de todo. Se los decimos siempre, cierra tus ojos, olvídate del que está a tu lado, concéntrate en Dios. Eso es para que tú le des su lugar y que los que están pasando no te distraigan, ni siquiera las letras de las canciones, sino que ese es un momento tuyo y con Dios. El momento de adoración es el mejor momento donde tú te puedes conectar con Dios y donde tú puedes aprender a percibir su presencia. Amén. La oración, una persona que no ora, lo siento mucho, pero difícilmente vas a ser alguien que pueda percibir al Espíritu Santo. Gran parte de mi aprendizaje para percibir al Espíritu Santo ha sido en mis momentos de oración, en mis momentos de intimidad, en mis momentos de comunión, donde estoy a solas con Dios. Si tú no tienes, si esos momentos no existen en tu vida, vas a ser muy duro. ¿Viste los cristianos que son como duritos, como que no reciben, que oras por ellos y parece que estás orando por la pared? Que parece que no le entra nada ni le sale nada. Es porque esa persona no sabe abrirse al Espíritu. Entonces, si tú no pasas momentos con Dios, muchas veces en tu vida va a haber situaciones que son una oportunidad que Dios te está dando para que tú te acerques a Él. ¿Cuántas veces te ha pasado que, no sé, de repente todos te dejan solo y te quedas sola o solo? ¿Y qué es lo primero que sientes? Tristeza. O cuando estás triste o te sientes solo, ¿qué es lo que haces? Ay, voy a hablarle a mi amiga, voy a hablarle a mi amigo, ay, ¿cómo andás? Vámonos. Sonaste. Ese es un momento donde tú tienes que refugiarte en Dios. Cuando tú encuentras ese refugio, cuando haces de Él tu mejor amigo, cuando haces de Él tu consuelo, ese es el mejor momento donde tú vas a conocer a Dios. Y muchas veces en nuestra vida tenemos esas oportunidades y las desperdiciamos. ¿Por qué? En vez de correr a Jesús, corremos al amigo, a la amiga, al Facebook, al Instagram. Póngame, decime algo, escribime algo. Ya está esperando que alguien le escriba en Instagram. Pregúntame lo que quieras. No, busca a Dios. Todos los que lo hacen dicen, todos, hasta yo lo he hecho. Pero el asunto es esto, en tu vida vas a tener momentos donde te vas a ver forzado a confiar solo en Él. O la típica, te traicionó tu mejor amigo, ¿no? O te traicionó ese compañero del trabajo. ¿Cuántas veces te han traicionado en la vida? ¿Nadie acá? ¿Son todos marcianos? ¿La traición es muy dolorosa o no? Ese es el momento, el mejor momento para confiar en el que nunca te va a traicionar. Y si tú vas a Dios en ese momento, créeme que tu conexión con Dios va a ser tan fuerte, va a ser tan profunda, que nadie te va a poder robar eso y nadie te va a poder volver a lastimar. Lo mismo cuando te sientes solo, lo mismo cuando eres despreciado por otros, cuando otros te menosprecian, cuando otros te rechazan. Ese es el mejor momento para conectarte con Dios. Pero a veces no lo aprovechamos. Yo las veces que en mi vida me he sentido así, y le doy gracias a Dios porque no tuve a nadie a quien ir, y pude correr a Él, y ahí es donde yo conocí a Jesús. Ahí es donde en verdad conocí al Espíritu Santo. Entonces, la próxima vez que te suceda algo así en tu vida, deja de quejarte, o deja de correr a otros, corre al Espíritu Santo.
Ve al Espíritu Santo y créeme, tu sensibilidad va a ser tal que cuando tú tengas que fluir en el Espíritu, que cuando tú tengas que fluir en los dones, va a ser algo tan sencillo para ti porque estás acostumbrado a conocer la presencia del Espíritu Santo. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en soyamistad.com.